Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro amigo y hermano Horacio Justo. Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir esta lucha que, si bien defendemos los valores patrios y nacionales, entendemos que la estrategia también tiene que ser mancomunada con las demás potencias y por eso creo que es más que prudente poder establecer estos caminos de debate, de conversación, de intercambio de ideas con las experiencias de otros países para así poder fortalecernos mutuamente y poder aprender no solamente sobre las virtudes de otras naciones, sino también sobre algunas experiencias pasadas, algunos errores, para no cometer los mismos en las perspectivas que se vienen ante la agenda globalista que está avanzando a pasos agigantados. Así mismo, hermano, qué bueno tenerle con nosotros y qué bendición. Como decíamos en la introducción, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la descristianización, pero muchas veces en un mundo como el que acabas de comentar, que ya la gente ha dejado esto prácticamente a un lado, sería bueno, ¿verdad?, si pudiéramos comenzar aclarando a las personas lo que es la cristiandad en sí, para entonces ver cómo de un paso grande de lo que es la cristiandad hemos llegado a lo que es hoy día esta descristianización que se está llevando sistemáticamente. ¿Qué le parece, hermano? Bueno, es un buen tema para comenzar a dialogar y creo que sería como un punto de partida y tratar de ser lo más breve posible. O sea, cuando uno habla de cristiandad, primero, vamos a empezar por partes, digamos. Uno tiene que entender que el término preciso de la Edad Media es justamente cristiandad, que es el auge justamente de la esencia cristiana en el mundo occidental. Luego la Ilustración, y con ciertos vestigios del iluminismo también, hablan de una Edad Media por ser aquello que es innombrable, lo mediocre, lo que ha quedado entre la gloria de una antigüedad griega y el porvenir de un futuro utópico del modernismo. Entonces, pareciera ser que en esa cristiandad o en esa mal llamada Edad Media no hubiese habido un auge que se ha traducido en un orden natural a aquello que es sobrenatural. Véase pues cuando se dice que la cristiandad no ha favorecido a la economía o la civilización, que en esencia la cristiandad es un proceso civilizatorio. Uno nota pues que ya desde San Agustín en adelante se plasma en teoría lo que era una práctica propia del cristianismo primigenio, desde el respeto a la mujer y la emancipación de la misma, al no ser ya un objeto de libre disposición mercantil como pudo ser en su momento en el Imperio Romano, que estaba siempre bajo las huestes del marido o del pater de familia, hasta la abolición completa de entender al ser humano como un engranaje del poder político, donde también hay un quiebre en ese sentido con ciertos axiomas griegos. No vamos a poder explicar en 3 minutos toda la filosofía griega. Entiendo que haya discrepancias, con gusto me pueden escribir, que no tengo ningún problema en debatir y conversar respetuosamente con nadie. Y en ese sentido, la cristiandad como proceso civilizatorio demuestra que detrás de un altar siempre hubo una civilización. Uno lo nota de forma concreta en las abadías, que dicho sea de paso y desmitiendo algunos de los infinitos mitos del feminismo, en las abadías como centro de poder podían estatuirse abadesas, mujeres que contenían justamente a toda la ciudad que se radicaba allí a su alrededor. Bien, pues incluso que luego cuando vienen las misiones jesuíticas a Argentina y el resto del mundo, es alrededor justamente de estas estancias donde se construyen las principales metrópolis, porque justamente encontraban la seguridad y la vida ordenada que tanto favorece al espíritu natural del hombre. Hay una búsqueda más allá de la naturaleza caída de cada ser humano, una búsqueda natural de la paz y la armonía. Así pues, justamente la cristiandad es un criterio de civilización basado justamente en valores morales objetivos. Y también es un proceso cultural uniforme, que respeta las diferencias forales. Así pues, tenemos que el sistema foral fue el sistema jurídico por antonomasia del gran imperio hispánico, y que sin embargo, respetando los usos y costumbres sanas de cada comunidad, porque esa es la esencia del espíritu conservador, el respeto a la autonomía de cada comunidad como cuerpo viviente, también así pues había criterios comunes y compartidos. Uno podía ver, pienso en este momento, siglo XVII, siglo XVI, en el Imperio Hispánico que resistía a estos ataques de cierta parte de la Ilustración,
donde uno viajaba a Puerto Rico, viajaba a Argentina, lo que hoy sería Argentina, Puerto Rico, Uruguay, a España, las costas de África, Filipinas, todos poseían el mismo credo, todos poseían la misma moneda, todos poseían el mismo lenguaje. Ciertamente hay elementos que son perdurables, como la fe y la moral, y elementos que son mutables, el lenguaje o la moneda, que mutan justamente en torno a un orden espontáneo. Pero en ese punto, lo que es interesante y en este equilibrio entre lo moral y lo perdurable, es que era una coexistencia pacífica. Y muchos van a decir, pero si la cristiandad convalidó la esclavitud, de hecho es un mito que está refutado muy bien, recomiendo las lecturas de Cristian Iturralde, incluso el revisionismo de Patricio Alón, para notar que no es tan así. De hecho, fue cierta clase social la que, por ejemplo, intentó avasallar sobre las prerrogativas naturales de los indígenas, y fue la iglesia y fue justamente la corona la que repudiaron y castigaron. Si uno, muchas veces toma este ejemplo muy simple, nosotros viviéramos en una sociedad machista, por ejemplo, que se objetualiza a la mujer, que en parte es cierto, en algún punto cultural es en parte es cierto, pero podemos hablar que el sistema es un sistema que convalida, porque si no, no estaría castigado, por ejemplo, el abuso en contra de la mujer. Pero si el propio sistema lo castiga, es porque claramente que hay una voluntad política en decir que determinados elementos o determinadas actitudes son repudiables. Bueno, yo insisto que se lea en profundidad cómo fueron los convenios de las mitas y las reducciones jesuitas para notar justamente que la cristiandad es un proceso, y un proceso que se ha traído incluso hasta el día de hoy, porque claramente que ha habido elementos que han mutado, hay costumbres que han mutado, hay acciones de la vida social que han ido variando, pero la cristiandad es un proceso civilizatorio, un proceso que está en enemistad claramente con la posmodernidad. Ya tuvo su conflicto con el modernismo y se tradujo en la Revolución Francesa, pero que se ha consolidado en la posmodernidad. Hay una descristianización completa de la sociedad, hay un desafuero del orden moral, hay un desafuero del orden de las jerarquías, del derecho natural, y hay un desafuero del sentir de la cristiandad. Es increíble cómo incluso los propios cristianos han caído en la autocensura y en el temor a expresar su propia fe, porque justamente la fe y este proceso de cristiandad implica reconocer que lo que es bueno, bello y cierto es un criterio objetivo, es una expresión de una creación divina, esa expresión de un orden que está por fuera del alcance del hombre, pero que el hombre es capaz de reconocer y en algún punto intentar emular, pero que el hombre imperfecto no puede crear perfección. Y esa ha sido la gran teoría del non serviam propia de la posmodernidad. Esa idea de trascender y quebrantar los límites no solamente éticos, sino naturales. Por eso se va a ver que hoy aparecen y polulan detrás de las agendas antinatalistas, y pienso en este momento en el nefasto caso de Argentina reciente, han polulado empresas y capitales privados transnacionales. Y ha habido un intento del poder político justamente en convalidar y avasallar las fronteras nacionales. Casos puntuales. Pienso en este momento en justamente los estados que son parte estable del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud. Ha habido un intento de ciertos intelectuales en quebrantar los límites propios de la vida con el transhumanismo y ciertas teorías postestructuralistas que desconocen los límites objetivos de la realidad y plantean que la palabra y el discurso alcanzan para construir poder y conocimiento. Pienso luego entonces tanto en Alexis Correll como en Judith Butler y las teorías justamente transgénero, y pienso incluso en algunos que han tomado ciertas premisas utilitaristas de Peter Singer y en base al endioseamiento y la sacralización de las bestias, luego han caído en el transhumanismo para convertirse finalmente en las transespecies y renegar de la propia especie humana. Y en ese sentido, tesis censocentrista desconocen verdades objetivas, aduciendo que si de repente un ser humano es incapaz de sentir dolor, no es vida humana en un estadio muy vulnerable dentro del vientre materno, o que personas en esas tesis utilitaristas que están en pasividad tienen que ser reguladas en el desenlace fatal al final de su vida,
mediante prácticas eutanásicas. Finalmente lo que se está viendo es una cultura del descarte, porque si hay algo que caracteriza el proceso de la cristiandad, es esencialmente, además de dignificar al hombre, ante todo dignificar al género humano, reconocer su naturaleza caída, tiene por, a su vez en una expresión sociológica, y quizás sea un criterio compartido con algún metarrelato propio del modernismo, siendo objetivos y tomando a Lyotard como punto de partida, que si uno lee a Santo Tomás Moro, pienso también en la primera escolástica de Santo Tomás de Aquino, pienso en algunas expresiones en la segunda escolástica con Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, es posible intentar llegar a esa ciudad de Dios, como dijera San Agustín, pero fuera de esta vida. El paraíso utópico, el paraíso perdido, el cristiano en este proceso de civilización lo comprende como un imposible, como diría Santo Tomás Moro, es el buen lugar, pero también es el no lugar. Y ese es el realismo propio del conservadurismo, ese realismo político, ese realismo cultural, ese realismo social, es el que reconoce que del imperfecto nada perfecto ha de surgir. Entonces tenemos luego, en un punto, en el modernismo hubo intentos de traer a la Tierra estos paraísos perdidos. Tomo en este sentido las bondades del pesimismo de Roger Scruton cuando explica justamente los intentos científicos, cientificistas, de la eugenesia, de la economía, de la historia, que han justificado el gran salto adelante de Mao Zedong, los campos de concentración alemanes, los gulags rusos, todo en nombre de la ciencia, todo en nombre de la sacralización de la diosa razón, en esa construcción abstracta y racionalista. Porque el cristiano y la cristiandad es ante todo realista. Cree en una naturaleza redentora, pero que se alcanza luego de un gran sacrificio y que no otorga perfección en este punto. La posmodernidad, muy por el contrario, ofrece un sistema bastante particular de un eterno presente, de una deconstrucción por sí misma, la revolución por la revolución misma, el hombre en una carrera sin fin, y ese hombre en una carrera sin fin es más que una simple unidad de consumo y de producción. Por eso se habla de descristianización, porque este hombre en esta eterna carrera de producir y consumir ideas, ya ni siquiera bienes y servicios. La posmodernidad compra y vende ideas, ideas que se traducen en relatos identitarios, microrelatos identitarios, porque los metarrelatos, liberalismo, comunismo, cristianismo y iluminismo, perecieron a mitad del siglo XX. Entonces, en estos microrelatos, cada quien es capaz de comprar su propia identidad, cada quien es capaz de construir artificialmente su propia identidad. Desde la fugacidad de las imágenes en un Instagram hasta la ficción de crear su propio relato mediante un entramado social virtual, no tangible, propio de Narciso, propio de aquel que se ha enamorado de sí mismo en una ficción que se licúa entre los dedos. Por ahí es muy interesante las lecturas de Bauman, porque él habla muchas veces de modernidad líquida, tiempos líquidos, amor líquido, pero lo líquido, y eso que a mí me interesa rescatar, sigue conservando la esencia de aquello que en su momento fue sólido, pero la esencia es la misma, simplemente cambió de estado. No creo que el posmodernismo sea un rechazo a la modernidad, creo que en todo caso ha cambiado de estado en la modernidad, pero ha conservado sus vicios antropocéntricos, los vicios de que el hombre es capaz de construirse a sí mismo, y como le dijera Jumbal, el homo deus, porque el hombre nunca ha podido como antes, gracias a la técnica, quiero aclarar una cuestión al respecto, gracias a la técnica ha logrado combatir en gran medida las guerras, en gran medida, no todas, en este siglo XXI ha logrado finalizar varios conflictos bélicos, ha mermado en gran medida las hambrunas, las grandes pestes hasta el año pasado han sido menguadas hasta hace poco, y sin embargo el hombre en este acercamiento a Dios y a la perfección es cuando más cerca ha estado de su propia destrucción. Creo que eso es muestra justamente de la descristianización, porque tantas veces se habla de que la izquierda ha descristianizado, de que el marxismo combatió a las iglesias, y en parte es cierto, pero no solo la izquierda. Muchas religiones paganas al día de hoy siguen atacando a los cristianos en Medio Oriente y en África. Y si uno toma el ejemplo concreto de la Navidad, dudo mucho que la descristianización sea producto
de un marxismo. Incluso ya hablar de marxismo cultural habría que revisar algunos conceptos, pero yo pienso más en una figura de blanco y de rojo que ha suplantado a San Nicolás de Bari, que ha suplantado una idea comercial de la familia feliz consumiendo una gaseosa de marca, ha suplantado a nuestro Señor Jesucristo, que nació en el más profundo silencio, en la más abnegada pobreza, nació en un comedero de animales, muchos llaman a estos comederos pesebres, allí fue asentado entre viejos ropajes, donde fue visitado en el silencio de una cueva por animales que bajaron su cabeza reconociendo la grandeza de nuestro Señor y algunos humildes pastores. Fue justamente un momento de silencio y de paz donde muestra que justamente en el modernismo, cuando caece la Navidad, y tomo este caso específico de la Navidad como ejemplo paradigmático, es cuando más se ve ese culto al dinero y al mundo. Porque uno no desconocería lo importante que es el sustento material para la vida del hombre. Uno no desconocería la importancia del sustento material, porque somos cuerpo, mente y alma. No podemos desconocer las necesidades del cuerpo. Pero creo, humildemente, que existen 364 días del año para rendir culto al cuerpo, al consumo, al ruido, al fuego artificial, y paradójicamente es fuego artificial, porque la iluminación viene a ser un artificio y no es el alumbramiento natural de nuestro Señor lo que va a justamente llenar de luz los hogares de la cristiandad. Por eso creo, y es casi profético, estoy tratando de hacer una observación lo más propio de un análisis sociológico, pero incluso podemos en algún punto tocar algunos elementos propios de la teología, que finalmente pareciera ser cierto, que de catacumbas hemos venido y hacia catacumbas nos dirigiremos, porque cada vez hay menos cristianos, cada vez hay menos clamor de aquellas almas que han entendido la virtud del silencio y la vida contemplativa. Por eso la cristiandad es un proceso de civilización. Y por eso el principal enemigo de la cristiandad es lo que muchos vulgarmente llaman progresismo. Pero ese vulgo que llama progresismo, en realidad no es ni de izquierda ni de derecha, como muchos intentan vociferar, es en realidad un culto, que es algo que es propio de la experiencia humana, es que todo ser humano tiene asentados sus axiomas en un sistema de fe. Algunos lo harán a través del cristianismo, otros lo harán a través del ecologismo, habrá quienes rindan culto a la ciencia y habrá quienes depositen sus esperanzas ciegas en la política. Lo real es que todos creen en algo, porque ese sistema motriz, esto bien lo explica Jordan Peterson en una de sus magistrales conferencias. Vemos entonces que este progresismo, mal llamado así, tiene dos grandes pilares y se traducen en tres esencias. Estos dos pilares son el progreso material indefinido, que se viene gestando desde el siglo XVI en adelante, donde confluye no solamente la aparición de las letras de cambio, sino también la proliferación de los mecanismos de cuantificación del tiempo, algunos le dicen reloj, y esto permitió que justamente la vida del hombre, que ya no iba a tener ese centro en Cristo, en el sacrificio y la vida eterna, iba a ser justamente una vida, aunque haya pervivido vestigios de la cristiandad hasta el largo del tiempo, al día de hoy perviven algunos elementos de la cristiandad, pero ya empieza la debacle de la cristiandad en el siglo XVI, porque el hombre, al no tener un sentido espiritual, tiene un sentido eminentemente material. Y en ese sentido material que posee el hombre, lo que finalmente se ha traducido, lo que finalmente ha quedado, es que el hombre podía ser cuantificado en su vida por el dinero que producía conforme pasaba el tiempo, conforme a los recursos que era capaz de generar. Por lo tanto, quien más recursos generase, más cerca iba a estar de aquel grado de salvación, de paso a la inmortalidad, de reconocimiento, de gloria. Todo cuantificable. A tal punto
que se empieza a profundizar la cuantificación, a llegar a decir que la verdad es cuantificable. Porque ya ni siquiera podríamos hablar de una verdad teológica propia del derecho divino y del orden divino. Podría incluso hablarse de una verdad positivista, una verdad positiva, palpable, pero aún así la verdad sigue siendo cuestionada. Y se cuantifica la verdad incluso a través de la democracia, que va a ser justamente una mayoría circunstancial la que define lo que es bueno, bello y cierto. Y en ese camino, donde ya empieza la descristianización del hombre, en este progreso material indefinido, el hombre necesitó desprenderse de los límites morales. Por eso es que las prácticas antinatalistas, las prácticas eutanásicas, transhumanistas, de experimentación genética, de reproducción extracorpórea, se han justificado siempre en nombre del avance de la ciencia y en retroceso de la cristiandad. Por eso hay una campaña latente de querer separar iglesia y Estado, y ya no es una campaña en pos de un determinado presupuesto, sino es erradicar la moral cristiana de las naciones. Porque una vez que ha sido erradicada esta moral cristiana de las naciones, lo que finalmente queda, lo que en última instancia queda, es que la moral que subsiste es la utilitarista, la que ha sido tan defendida por tantos filósofos a lo largo del siglo XX y que se empieza a plasmar en políticas concretas en el siglo XXI, un proceso cultural de décadas, incluso siglos. De Jeremy Bentham en adelante hasta Peter Singer actualmente, es constante esta búsqueda de la maximización del placer y la reducción del sacrificio. Por eso no se justifica que un paciente deba tener algún mínimo de sacrificio y ante la primera duda es mejor la muerte, y la muerte digna, como dicen algunos, que el sacrificio. Y ahí cae en un falso dilema, porque no se trata de prorrogar la agonía, sino de dignificar la vida. Sin embargo, la cultura tanática promueve dignificar la muerte. Constantemente se está coqueteando con esta idea de la muerte, con esta persona que corre a toda velocidad por una cornisa a riesgo de caerse, pensando que si se detiene, en algún momento perderá el equilibrio. Y cual equilibrista a punto de caerse, lo que hace es acelerar el paso en búsqueda de mantener su estabilidad. Y en esa cultura tanática, en esa cultura que tanto favorece la muerte, donde se ve la proliferación del consumo de sustancias, donde se ve la proliferación de la promiscuidad, donde se ve la proliferación de las pautas etanásicas, del control de natalidad, donde se ve que desde el fallo Roe versus Wade financiado por Hugh Hefner y la Fundación Playboy y la liberación sexual, lo único que ha reducido todo este fenómeno es que la mujer y el hombre se han desarraigado de la maternidad y la paternidad, se han desarraigado de la familia, se han desarraigado de la fe y la nación, lo que finalmente les quedó ser simples unidades de consumo y de producción. No son más que eso las personas en el siglo XXI. Unidades de consumo y unidades de producción. Consumen y producen, pero ya ni siquiera bienes y servicios que puedan satisfacer a la sociedad. Consumen y producen ideas. Y es curioso, y con esto ya finalizo esta primera parte, porque se habla de una cultura tanática en contraposición a la cristiandad, y se habla de este progreso indefinido, que a su vez tiene un segundo pilar, este progreso indefinido, es la liberación absoluta. Y curioso, porque en nombre de la liberación absoluta, en realidad la persona es cuando más ha estado acechada por la servidumbre perpetua. Una servidumbre que uno como la empieza a observar en nombre de la liberación de las especies, piensen en este momento los ecologistas, en nombre de la liberación del proletariado, la liberación teológica, la liberación de las mujeres, la liberación del todo, finalmente es la liberación de la nada, porque finalmente queda una persona totalmente licuada en su identidad. Y esto es lo paradójico, porque ¿cuáles son las tres grandes esencias de este progresismo, mal llamado así? Básicamente es la universalización del pensamiento, en estas ideas utópicas que incluso ya en la posmodernidad se empiezan a hablar de distopías, este pensamiento utópico que va a prometer una suerte de, tal como lo dijera Rousseau, una hermandad universal, una comunidad
internacional y universal, donde todos sean exactamente iguales, donde las ideas de igualdad, libertad y fraternidad hagan que todos sean igualmente libres, y allí viene la premisa de la liberación absoluta, para generar una igualación absoluta y un igualitarismo forzado artificialmente, desconociendo las jerarquías naturales propias del hombre. Y lo que nos queda es esa primera esencia en el progresismo, que es justamente esta universalización. Pero aparece luego una segunda característica, que es el progreso material, este materialismo, este cientificismo, este positivismo que intentan explicar, ya sea desde el poder político material o desde el mercado, intentan explicar todos los fenómenos del hombre, desconociendo que el Estado como poder político, el mercado, que la ciencia van a dar muchas respuestas al hombre, pero ni siquiera llegan a plantear todas las preguntas. Entonces, ahí es donde está erradicada justamente la aparición y la necesidad de una vida espiritual conforme al orden natural. Y la tercera característica propia de este progreso indefinido es que necesitan quebrantar los límites de un orden externo. Por ello se reniega de la fe, la familia y la nación como cuerpos intermedios que no dejan al individuo desnudo ante las apetencias deplorables de determinados sujetos y élites de poder que intentan justamente, con fines espurios, manipular la vida de la persona. Y es curioso, ya como última conclusión de esta primera parte, que uno cuando habla de la descristianización, si uno me preguntase a mí, humildemente diría que la cristiandad, más allá de aquella expresión de fe y de culto a nuestro Señor Jesucristo, la cristiandad es una doctrina, no es solo un proceso de civilización, es una doctrina, y es una doctrina de verdad y de vida. Y curiosamente en la posmodernidad, lo que más ha claudicado es la verdad, y con lo que más se ha coqueteado es con la cultura del descarte, la cultura tanática, la cultura de la muerte. Creo que allí radica justamente la descristianización, en ese punto clave. Oye, hermano, te pregunto, cuando vemos con esta información que nos ha provisto ese, por decir así, como ese traslado que ha habido históricamente de la cristiandad a la descristianización y los ejemplos que nos diste, siglo XVI, siglo XVIII, entiende, y obviamente con el tiempo contemporáneo, ¿entiendes que hay un punto específico en la historia que prácticamente ahí hubo como una pendiente resbaladiza, que eso siguió, que no hay quien lo aguante, por decirlo básicamente así, históricamente, y todo lo que provocó y todo lo que ayudó para que siguiera de esa manera que a lo que hemos llegado hoy día? Esa pregunta es muy interesante. Yo más de una vez me la he hecho y la he intentado reflexionar. Quizás con el tiempo, con más formación, pueda cambiar mi respuesta. Hoy diría, si bien la debacle empieza en el siglo XVI, el punto de quiebre donde ya hay un antes y un después, al menos para la cristiandad, es en la Revolución Francesa, porque es cuando cambia por completo todo el sistema jurídico, todo el sistema político en el mundo y todo el sistema de fe y todo el sistema modernista. Es el cúlmine. Luego la Revolución Francesa ya incluso aparece, resultado de las comunas de París, aparece el comunismo, aparece el utilitarismo, cuando Jeremy Bentham descubre que ya no era posible llevar esta idea de libertad, igualdad y fraternidad en forma universal, por lo tanto había que priorizar a ciertos espacios productivos. Aparece luego la revolución industrial, pienso en este momento, con todos los beneficios que puede implicar, pero también con ciertos retrocesos en materia de ciertos valores de orden universal. Así que yo diría que en gran medida sería la Revolución Francesa, además que fue justamente el punto de quiebre en cuanto a la violencia justificada desde el poder político hacia la cristiandad. Porque muchas veces veo tanta gente hablar de los valores republicanos y yo pienso en República y pienso en este momento en la obra de Baranos, cuando escribe diálogos de Carmelitas, donde se ve la persecución cruenta hacia mujeres
de mujeres que habían consagrado su vida a Dios. Pienso en la Segunda República de España, con la persecución cruenta a sacerdotes, los martirios que hubo, en las persecuciones que hubo en Oriente hacia las misiones jesuitas. Pienso en los cristeros en México en este punto. Creo que la Revolución Francesa fue el mayor quiebre, y hasta el día de hoy, porque curiosamente la Revolución Francesa, además de implementar el sistema dogmático de la democracia, porque la democracia viene a reemplazar a Dios, no crean que la democracia es un sistema instrumental, de hecho es un sistema dogmático. Como forma instrumental no habría reproche alguno, sobre forma dogmática ya sí creo que hay un problema incluso hasta epistemológico en cómo la entienden algunos sobre la democracia. Incluso se legitima la educación estatal y las regalías, que es justamente regalías, se entiende del siglo XVI, las competencias que toma el poder político sobre las competencias propias y privadas de la Iglesia. Se terminan de consolidar luego la Revolución Francesa. Por eso la educación que era propia del clero, y la administración de los cementerios, la administración de los diezmos, la administración de las cofradías, de las hermandades, lo que era el concepto actual, lo que se podría decir seguridad social, el régimen jurídico, todo pasa a manos del laicismo. Incluso hasta el día de hoy se sigue viendo en Francia y en Chile recientemente en 2019 atentados en contra de la cristiandad, y sin embargo al poder político en nada afecta, y sin embargo cuando sí hay un atentado en contra de un determinado espacio de poder político, como por ejemplo espacios periodísticos progresistas, automáticamente el poder político sí reacciona, porque está en juego esa idea de la libertad absoluta, libertad para decir lo que sea, quien sea, a riesgo de ofender, ultrajar o blasfemar. Entonces, creo que allí habría un quiebre en la Revolución Francesa. Cuando vemos este repaso de cómo ha sido la historia de la cristiandad y esta descristianización, cuando llegamos a lo que es el aspecto contemporáneo y vemos, como ponías ejemplos ahorita, hasta lo que es los aspectos litúrgicos que se ven atacados, la figura de Cristo sustituida por Santa Claus. Que bueno, si fuese San Nicolás hoy día vendría y le metería en la cara como le hizo a Arrio en Nicea, pero continuando con esto, vemos que el amor lo sustituyen por Cupido, que si las acciones de gracia, que dice de paso, la Eucaristía es una acción de gracia por excelencia, la sustituyen por un pavo, la víspera de Todos los Santos la sustituyen por una calabaza y por Halloween. Entonces, cuando vemos esto hoy día, es insólito ver que hasta dentro de los mismos cristianos prefieren dejar a un lado lo que es los signos cristianos específicos y los mueven más a lo que había comentado ahorita. Y en ese punto es muy interesante lo que has planteado, porque el modernismo, si algo caracterizado, y eso lo tomo de San Pío X cuando escribe la Pascendi, es el culmine de todas las herejías juntas. El modernismo justamente impacta dentro de la curia. No voy a hablar de nombres específicos, porque no me correspondería a mí, en todo caso habría que hacer una corrección en privado, habría que ver cómo también en ese sentido, pero hay ciertos elementos de la curia, en este momento, que en vísperas, aquí en Argentina, y tomo ejemplos concretos para apartarme de la abstracción de la primera ponencia, en vísperas a que en esta noble nación sus calles fuesen regadas con sangre inocente, en vísperas a uno de los mayores ataques a la vida inocente que se le priva del derecho natural al bautismo, cierta parte de la curia, por no decir su máximo exponente, estaba más preocupado por plantar arbolitos, cantarle a los pajaritos o dedicarse a decorar un pesebre más con formas de astronautas y con el debido respeto que merece Nuestra Señora, San José y Cristo. Creo que el modernismo está infiltrado, ya se vio en algún momento en ciertas expresiones de Pablo VI, y creo que tiene que haber una actitud de autocrítica de muchos cristianos, porque este modernismo no afectó solo la curia. Pensemos que, insisto, en vísperas a que el Estado dijese
que es totalmente legal y válido quitar una vida inocente, muchos cristianos, quizás bien intencionados, quizás un poco confundidos, estuvieron convencidos de que en esta batalla, que es cultural, pero ante todo es una batalla espiritual del bien contra el mal, y en esta guerra, y todos saben contra quién es la última guerra, creyeron que se iba a combatir con festejos, como si fuese una fiesta, con globos celestes, con brillantina en los ojos. Y creo que eso le quita cierta seriedad a un combate verdadero, en el cual literalmente se están disputando vidas inocentes. Creo que lo que falta es realmente un convencimiento genuino de lo que uno cree. Y eso es propio del modernismo. Porque el modernismo tiene sus problemas, pero la posmodernidad ya es distinta. Porque la posmodernidad no intentó reemplazar a Dios. Porque finalmente el modernismo termina entendiendo de que hay ciertos fenómenos que no podía controlar por una cuestión de fuerza mayor. A tal punto, y esto es la lectura muy interesante que hace Lyotard, que es curioso porque incluso entre artífices de izquierda hay un reconocimiento, un orden sobrenatural. Esto es muy curioso. Pero pienso en este momento en Lyotard, cuando en un momento explica que los metarrelatos no pudieron dar respuesta a los grandes problemas de la humanidad, lo cual es bastante cierto en un punto, salvo la inclusión del cristianismo. Pero hay un detalle muy curioso. En la posmodernidad no se intenta reemplazar a Dios. Esa es la gran ficción que algunos cristianos creen. En la posmodernidad, lo que ha habido es una proliferación de dioses. En la posmodernidad no se intentó tapar el sol con una mano, sino que se multiplicaron los reflectores para que la persona que está encandilada no sepa cuál es la luz real y cuál es la luz artificial. Por eso hay teologías de la liberación, por eso hay pastores LGTB, por eso hay un sumo pontífice, con el respeto que merece, hablando más de ecoteología que criticando el posmodernismo, condenándolo, como en otras épocas se condenó las distintas expresiones tan nocivas para el alma. Por eso en la posmodernidad muchos cristianos creen que es posible construir una religión a gusto y medida. Creen que es posible decir, esto no es pecado, esto sí es pecado. Creen que es posible que desde el Estado se establezca una utopía cuando el Estado por sí mismo ya es una violencia institucionalizada que desobedece a las jerarquías naturales propias de una poliarquía medieval. Entonces, en algún punto parte del sector provida, parte de la cristiandad, parte del espacio conservador, a grandes rasgos, la nueva derecha, va a tener que empezar a reflexionar hacia dónde está virando aquella sociedad que cree que es bondadoso confundir el bien con el mal, porque uno tiene que ser misericordioso, o al menos es lo que yo creo. Uno tiene que ser misericordioso con aquellos que han estado en el error, porque uno mismo vive en el error constantemente. La misericordia es parte de una virtud que hace la caballerosidad, pero la misericordia es hacia las personas, no hacia las ideas. Y hay de repente intentos en querer conjugar una suerte de liberalismo moderno con cristiandad y también conjugarlo con ciertas expresiones del feminismo, con un ecologismo racional y mesurado. El cristiano no tiene ideologías, porque eso es creer que el cristianismo es una ideología. Y las ideologías son un error, y a eso le dedico el primer capítulo en mi libro. Creer en ideologías es un error, porque las ideologías, además de reduccionistas, son una abstracción humana propia de un cientificismo que intenta explicar desde la racionalidad abstracta fenómenos universales desde un reduccionismo simplista. Y encima en una visión altanera y soberbia de cómo tiene que ser el hombre. Por eso el cristiano es ante todo realista, y creo que con eso espero haber dado una respuesta certera a lo que bien me has planteado. Claro, ¿no? Y para ir, ¿verdad? Resumiendo todas estas cosas, como tú comentas, es que hoy día podríamos decir que se está tratando de predicar el Evangelio según San Yo,
lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, lo que a mí me interesa. Y no es extrañarse, los mismos líderes de diversos países, el de Argentina, aquí el de Puerto Rico, el de Estados Unidos recientemente supuestamente electo, dicen ser católicos, pero su proceder va totalmente contrario a lo que establece lo que es la fe, la doctrina social de la iglesia y todo lo que encajona el cristianismo en general. Exactamente. Coincido plenamente. Creo que tiene que haber un periodo más que de acción, en algún punto tiene un periodo de reacción. Darse cuenta, más de un oyente, es prudente empezar a reaccionar, porque a medida que avancen y se profundicen los errores, cada vez más complicado, no digo imposible, pero ciertamente ya es un esfuerzo, ya llega a ser totalmente sobrehumano, intentar erradicar aquello que ya se ha legitimado. Eso ya es una visión más política la que estoy dando en este punto, pero lamentablemente funciona así, lamentablemente. Y el problema Entonces, es que, como comentabas también ahorita, ahora todo es los derechos, todo por lo legal, pero es que el aspecto que algo sea legal no necesariamente tiene que ser moral. es que no sé si, a ver, todo elemento legal tiene un componente moral, eso es cierto, eso lo explica Hart cuando escribe el concepto del derecho. Moral en cuanto a lo que la sociedad va a entender en ese momento que es útil o que es bondadoso. No quiere decir que efectivamente sea de naturaleza moral. Pero, acá viene la aclaración, digamos, la moral está totalmente claudicada del debate público. Fíjese pues que para justificar una posición antinatalista, mucha gente cita a Dios. Y como cita a Dios, dicen, yo creo en Dios, pero estoy a favor de la legalización de determinadas prácticas. Ahora bien, cuando un verdadero cristiano dice, yo creo realmente y por eso esto se tiene que prohibir o no se puede legalizar, automáticamente es tildado de fanático religioso y excluido del sistema. Y esa es la herencia directa de la Revolución Francesa. Se puede creer en la Pachamama, se puede creer en Alá, y vean incluso las prioridades que se tienen en Europa y lo que ha generado esto también. Se puede creer en cualquier expresión de fe, en cualquier expresión New Age. Está proscripto del debate público, incluso gente que cree que un animal equivale a un humano. Vean pues las agendas animalistas con Peter Singer a la cabeza y Stephen Wise, cómo han proliferado. Pero no se puede defender la cristiandad. Eso es lo que está vetado. Y esa es la gravedad que se está viviendo en este momento. Esa es la mayor gravedad que se está viviendo en este momento. El cristiano se ha autocensurado. Y yo creo que es momento de que el cristiano accione, pero sobre todo que reaccione. Eso te quería comentar, ¿verdad? Ya que hemos podido compartir todo esto para beneficio de los que están viendo esta transmisión. Eh, Básicamente hemos visto cómo desde una época de cristiandad, poco a poco a través de la historia se ha ido descristianizando todo. Nosotros, como cristianos, el llamado que puedes hacer y el consejo que nos da para poder seguir haciendo esa buena batalla como todo soldado de Cristo. Uf, ¿qué decir? ¿Qué consejo daríamos? Creo que el único consejo que podría dar desde mi humilde, muy humilde posición, sería simplemente que no tengan miedo. Y parece algo simple, yo que me dedico, por ahí me dedico un poco a pelear, parece simple, pero yo entiendo que la gente tenga miedo. Porque uno como padre de familia piensa a veces si pierdo el trabajo, las amenazas. Yo tengo 2 amenazas de muerte en contra de mi hija, de que yo conozco de ser, que yo entiendo a la gente que tiene miedo, gente que de repente tiene miedo por lo que puedan decir los padres, porque quieren de repente estudiar una determinada carrera y se ven amenazados por el miedo al ridículo. Yo los entiendo, ¿no? Jamás juzgaría a nadie. Por eso yo les invitaría a que actúen con valor. ¿Por qué? Porque no hay imposibles. ¿Por qué no hay imposibles? Yo con esto, ya como para cerrar, si pudiera decir algo al último, diría, la- el mayor emprendimiento de la humanidad empezó con 12 personas, de las cuales uno era un traidor. Y han pasado 2000 años y es lo único que no ha claudicado en la historia. Entonces, por ahí,
yo entiendo que la gente tenga miedo, pero yo en la última instancia diría, bueno, hablemoslo en confianza. Yo le invitaría a mi hogar que tomemos un mate y me digan, ¿miedo a qué? Pensémoslo así. No, miedo a que me ridiculicen. Y bienaventurado sea si te están ridiculizando. Si son insultados por una causa noble, bienvenido sea. Y miedo a que me maten. Ojalá me matasen a mí en mitad de una conferencia, como nuestro querido mártir Don Oyenta. Morí como mártir. O sea, yo estaría muy feliz. Igual todos vamos a morir. ¿Miedo a qué? Entiendo mucho el miedo cuando hay un familiar de por medio, porque ya de repente a mí me ha pasado, uno está dispuesto a entregar la propia vida. Luego, cuando vemos cómo fue el proceso de cristianización en Oriente, esperaban que la gente se convierta, que los sacerdotes vean lo que son sus hijos espirituales, para luego, o sea, torturar a los hijos espirituales, no al sacerdote. Porque ya no es lo mismo predicar diciendo yo estoy dispuesto a entregar mi vida a Dios, y luego tenemos las pruebas de Abraham, decir, bueno, y ahora entrega a tu propio hijo. Y ya es difícil. Yo en ese sentido lo entiendo, pero miren, todo en esta vida pasa. Sí les voy a contar algo ya a nivel quizá un poco más personal. No tengan miedo porque todo pasa, todo. Las amenazas, los ataques, los insultos, todo termina sucediendo, finalmente todo decanta. Y les puedo asegurar que no hay nada malo en perder una pelea. Alguien que se dedica a las artes marciales lo sabe a la perfección. No hay nada malo en perder una pelea. Lo terrible es cuando no diste la pelea por miedo. Ahí sí es grave. Ahí sí que es bastante grave. ¿Qué les aconsejaría entonces a nuestra querida gente? Vivan sin miedo, porque la victoria ya está dada. Nosotros sabemos que la victoria está dada, porque es Cristo el que vence. Uno está llamado a dar el buen combate. Entonces, ¿qué mejor que estar del lado de los ganadores? Tanto que les guste el utilitarismo a los modernistas, ¿qué mejor que estar del lado de los ganadores? Igual la victoria ya es nuestra. En realidad es de Cristo, pero qué mejor que estar de su lado. Y también les quiero decir algo, ya de esta propia experiencia, es no tengan miedo ni siquiera a sus propios errores. Se los dice alguien que que he llevado, porque uno se equivoca mucho, pero antes me equivocaba más todavía. Confíen enormemente de que la carga es ligera y que el yugo es suave. Porque a pesar de todos los errores, existe una providencia y una misericordia que es infinita, que a uno lo nutre de valor. Y más cuando uno se descubre que uno no significa nada en este universo, y no significando nada puede ser instrumento de un bien mayor. Por eso no hay que tener miedo. Porque si hay algo que es infinito en esta misericordia, y este milagro misericordioso, es la capacidad que tiene el Creador de escribir recto sobre renglones torcidos. Se los dice alguien por propia experiencia. Entonces, confíen y lo que hacen no lo hacen por ustedes, lo hacen por un bien mayor. Y siempre piensen, ¿miedo a qué? ¿A ser entregados los leones? Y vayan a ver cómo iban los cristianos primitivos a los leones. Vayan a ver cómo iban las monjas a la guillotina. Iban cantando y alegres. Antes que ceder al poder político, primero se obedeció a Dios. No entiendo al día de hoy miedo a qué se puede tener, pero si lo tienen, confíen. Esa sería mi última palabra. Muchas gracias, mi hermano. Si desea, antes de terminar, compartir con los hermanos sus redes para poder contactar y seguir el contenido que usted comparte. Bueno, todas mis redes, todas, hay muchas que no respondo directamente, lamentablemente, por falta de tiempo, caso Twitter, por ejemplo. Entonces algo como Horacio Justo. Ustedes ponen en YouTube, Instagram, Horacio Justo y sale mi carita ahí. Cualquier tipo de consulta, crítica, insulto, me escriben por Instagram, porque en Instagram respondo. Ponen Horacio Justo, salgo yo ahí, respondo sin ningún problema y casi que en el momento, salvo que esté dando una conferencia o algo. Y en YouTube, si me ayudan a suscribirse, yo soy un completo ignorante, pero hay gente muy valiosa en YouTube, gente muy valiosa en YouTube. Tengo videos con Laje, con Mamela, con Nicolás Márquez, que es un gran amigo.
con Miklos Lucas, que ahora en 1 hora yo tengo que entrar a una conferencia con él, con Pablo Muñoz y Turrieta. En mi canal hemos hecho, creo que en 5 meses hemos llegado a un buen objetivo, que eran los 10.000 suscriptores, los cumplimos en 5 meses. Y gracias a todos por ese apoyo impresionante, porque, insisto, yo sé lo que es el apoyo material que es necesario. Yo pago de bolsillo mío el alquiler de la radio, y es para llevar un mensaje distinto, contrahegemónico, y de repente ver que hay gente dispuesta a ayudarnos, yo eso lo valoro, como también valoro a la gente que me está dando una mano con el merendero que estamos sosteniendo. Así que muchísimas gracias a todos los que desde la humildad de sus hogares me han abierto las puertas y me han dado la posibilidad de que podamos llegar a más gente. Así que muchísimas gracias, y muchísimas gracias a vos de corazón por abrirme un espacio en tu gran canal, con tu gente, dedicarme un tiempo a escucharme, de algo que valoro, da muestra de tu humildad. Como diría Santo Tomás de Aquino, la humildad quizás sea una de las virtudes más importantes junto a la prudencia como directriz. Y yo, algo que realmente lo valoro muchísimo de vos y de toda la gente que te acompaña, que hayan tenido esa deferencia de quererme escuchar un instante a esta humilde persona, que no tengo mucho para enseñar, pero trato de hacer mi mejor esfuerzo. Damos gloria a Dios por eso, hermano. Y a todos aquellos que estén viendo esta transmisión, sea por la plataforma que sea, le pedimos que aprovechen, dejen su comentario, un me gusta, compartan este contenido con todas las personas que puedan, para poder seguir haciendo esa batalla, haciendo frente y esa resistencia. ¿Para qué? Para que sobre todo el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Agradecemos a Dios en primer lugar, agradecemos a nuestro hermano Horacio, y sin más que decir, nos despedimos de este su programa. Ya es hora, un encuentro con la verdad. Que Dios los bendiga enormemente.